Pues, Entre la entrada y la salida. El modelo de conmutador ofrece tres tipos de ventajas principales. La eficiencia de conversión de energía es mucho mayor, dado que la frecuencia de conmutación es mayor. Los componentes pasivos son más pequeños y la administración térmica se ve simplificada por la pérdida menor. Tercera, la energía almacenada por un indicador en un regulador de conmutación puede transformarse en tensiones de salida que pueden ser menores que la de entrada. No sé cómo se lee, profe, pero voy a ver si me sale. Step, Dow o Boot, mayores que la de entrada de Boot o Boot, con polaridad inversa. A diferencia de un conversor interruptor, un convertidor lineal solo puede generar una tensión que sea menor que la tensión de entrada. Si bien los conversores interruptores de CC a CC tienen muchas ventajas, también tienen algunas desventajas. Son ruidosos en comparación con un circuito lineal y requieren de administración de la energía en forma de un lazo de control. Afortunadamente, los chips de controladores conmutados modernos hacen que la tarea de control sea sencilla. Aquí tenemos los convertidores de CC a CC no aislados. En esencia, un convertidor interruptor de CC a CC o regulador es un circuito que emplea un interruptor de potencia, un inductor, un diodo y un capacitor para transferir la energía de entrada a la salida. Esto puede darse a diferencia de formas según los tipos de bus o bus, inversor, identificados anteriormente. Convertidor de reducción de bus. En un convertidor de reducción de bus típico y no aislado, la tensión de salida depende de la tensión de entrada. Y en el ciclo de trabajo de conmutación del interruptor de potencia, como se puede observar en la imagen. Ahí está. ¿qué nos dice esa imagen? Que la tensión de salida depende de la tensión de entrada y de un ciclo de conmutación para un interruptor de potencia. Continúo. Convertidor de eliminación de bugs. Un convertidor de CC a CC de bugs fundamentalmente utiliza la misma cantidad de componentes positivos, pero ordenados de modo que aumenta la tensión de entrada para que la tensión de salida sea mayor que la de entrada. Así como usted explicó en la clase anterior, profesora. Convertidores bugs. Un circuito CC a CC bug típico permite que la tensión de CC de entrada aumente o disminuya según el ciclo de trabajo. La tensión de salida es la siguiente. Como se ve ahí en la fórmula, profe. Como puede verse en la ecuación anterior, la tensión de la salida es siempre inversa, polarizada respecto de la tensión de entrada. Es por esto que también se conoce al convertidor buck como inversor de tensión. Convertidores de CC a CC aislados. Hay dos tipos principales de convertidores de CC a CC aislados, basados en el transformador flipback o forward. En ambos tipos, el transformador proporciona aislamiento entre la entrada y la salida. El tipo flipback opera con un buck, pero usa un transformador para almacenar la energía. Como se puede ver en la imagen, profesora, el transformador son donde están los dos puntitos. ¿Qué hacen esos dos puntitos? Ese es el transformador, profesora, donde se almacena la energía. O sea, en la parte del medio, si ven la imagen, profesora. Y tiene una puesta a tierra.
En una topología forward, el transformador se usa de forma tradicional para transferir energía desde el primero al segundo, cuando el conmutador está cerrado. Para estos ejemplos, el MOSFET para conmutación es representado por un conmutador ideal y se omite el circuito de control. Estos son convertidores de tipo asincrónico, no obstante, cuando se reemplaza el rectificador de diodo tradicional por un MOSFET. Para la rectificación se denomina rectificación sincrónica y el convertidor se denomina convertidor de CC a CC sincrónico. Gracias, profesora. Señor Anthony. ¿Qué estoy? Verá que la forma como ustedes presentan sus trabajos, así mismo es la forma de la calificación. ¿Sí se da cuenta? Escúchenme. Dígame. Yo le dije en el grupo que de eso de la diapositiva, ¿se acuerda? Y usted dijo Ya, que bueno. yo no le estoy diciendo por lo que está presentándolo en el Word. No es eso. Observe el trabajo y verá por qué se lo digo. El texto no está justificado, o sí está justificado. ¿Cómo? No entiendo, profesora. El texto. Cuando uno hace, cuando uno hace un trabajo, así sea que lo haga, copia y pega, uno justifica el texto. Si le digo este párrafo, a usted justificarlo, le queda todo parejo. El margen, tanto el margen izquierdo con el margen derecho. Si usted revisa el trabajo todo y verá que no está justificado. ¿Sí ve? No es una sola cosa que usted dice, entrego mis trabajos. Profesora, usted lo dice por la redacción que tiene ahí. ¿Por qué le digo? O sea, por cómo está presentado en la parte de la letra. Justificar el texto. No entiendo, profesor. A ver, cuando uno hace un trabajo, uno justifica este texto, diga. Uno le da formato a su texto. Uno le da una mejor presentación. O si no me entiende, una mejor estética. Sí, me parece que esta parte de aquí, no sé si usted donde tiene el cursor, aquí, esto dice justificar. Uno justifica el texto, justifica su texto y le da una buena presentación. Ahí ese trabajo solamente está que usted hizo un corta y pega, corta y pega, corta y pega. ¿Sí o qué? Yo no veo mal que está el trabajo. Usted no me entiende lo que yo le digo. Es que lo tiene centrado y tiene que ser justificado. Él no entiende cuando yo le digo justificar el texto. Profesora, yo quiero darle el siguiente de la exposición. ¿Se puede o no? Dejo de compartir. Sí, señor, deje de compartir. Gracias. A ver, una pregunta. Cuando usted me habla de los convertidores box, ¿qué tipo de convertidor son esos? Y no me mueve el texto de ahí. Si ya te lo saqué. Son convertidores inversos, profesora. ¿Cómo convertidores inversos? A ver, ¿cómo le explico? Es que no sé cómo explicarle, pero sí le No explico. sacado, estás viendo la... Déjelo ahí, señor Zambrano. Cuando hablamos de los convertidores box, no, contésteme la pregunta. Ya, dígame. Por eso le digo, ¿qué tipo de convertidores son los box? Ya no le dije, profesora. Señor Anthony, yo le estoy haciendo una pregunta. ¿Qué tipo de convertidores son esos? Son convertidores de CC a CC, profesora. Yo ya sé que son convertidores, pero ¿qué tipo de convertidores son? Le aclaro. Verá que han hecho una consulta y simplemente... Son aislados, profesor.
Se presentan y leen lo que están ahí y no analizan lo que están leyendo. Los convertidores, box, son convertidores, reductores, elevadores. Profesora, por eso yo le dije que era... Ya, olvídalo. Él me dijo inversores. Pero yo le estoy preguntando qué tipo de convertidores son. Profesora, buenas noches. Le saluda Carabalí. Buenas noches, señor Carabalí. ¿Cómo ¿Alguien se más, por encuentra? ¿Todo favor? bien? Yo muy bien, gracias a Dios. ¿Alguien más, por favor? Yo, profesora. Ahí sí veo, ¿no? Tiene para compartir, señor. Profesora, ¿puedo dar mi posición? Esperando su turno, señor Carabalí. Qué mierda. Ya, profesora, ¿me puede...? Yo le mandé para que me haga el favor de abrirme para que vean los compañeros. ¿Me mandó a dónde? Profesora, disculpe por haberme salido. Lo que pasa es que iba a dejar de proyectar y por desgracia puse a salir y se salió. Ya, señor Anthony. El compañero Anthony va primero. Yo ya expuse ahora. Disculpe. Ya, falta yo entonces. Bueno, pues. Profesora, Compañero, relájese, tranquilo. ¿me toca o no me toca? No me dicen nada, pues. Señor Carabalí, usted recién ingresó. Disculpe, El señor Canto, el que iba a exponer. De ahí del señor Canto, ¿quién más sigue, por favor? Sí, profesora, Yo. pero no puedo compartir. Qué mierda. Señor Canto, maneje bien su vocabulario que se está grabando, si sabe. Aquí no hay ningún trabajo que ha enviado el señor Carabalí que dice que ya me lo envió. Si lo ha subido al aula virtual. ¿Cómo, profesora? Si usted ha subido su trabajo, lo ha subido al aula virtual. ¿De dónde debe mandarlo? Al aula virtual. Lo mandé bien. Al aula virtual era de mandar. Pero usted dice que me lo envió a mí para compartir. Lo mandé al aula virtual y creo que lo envié. Es que ahí es que tenía que subir el trabajo. Sí, ahí lo subí, pues, profesora. Tienes que presentar tu diapositiva aquí, ñaño, para que pongas, ¿me entiendes? A ver, si el señor Canto tiene problema, que haga otra persona hasta que él solucione ese problema. ¿Quién más va a exponer, por favor? Yo, Carabalí. Proyecte, señor Carabalí, que está para proyectar. Ya, profesora, mira ahí que si me salió. No, no ha cargado nada. Ve qué raro, revise bien.
Que los otros señores no tienen para exponer, por favor. Señor Tufiño, Salcedo, Profesora, Salcedo, yo puedo, perdón. pero no me da permiso para compartir, no sé qué pasa, para darle, pues yo tengo acá mi documento ya preparado. Compartir, no me sale, no sé por qué. Tiene para compartir. Yo ya le di para compartir. Profesora, ahí se lo mandé, profesora, disculpen. Al grupo. Si se puede dar cuenta, ahí se lo mandé, profe. Profesora, yo puedo. Tufiño. ¿Tiene para compartir, señor Tufiño? Sí, profe. Comparta, porque recién el señor Carabalí envía. Yo tengo que salir de ahí para poder entrar al WhatsApp y descargar. Profesora, también disculpe, Bernaza también le envió el WhatsApp. Usted me dice y yo le pongo, yo espero. No sé, veo 3 trabajos aquí, pero no sé de quiénes serán. Profesora Méndez también compartió en el grupo, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Déjenme ver porque sinceramente aquí hay... Ay, ¿qué fue que hice? Híjole. A ver, señores, no sé, pero del que sale, saldrá y irá exponiendo. No sé de qué es este. Bernaza, dice este de aquí. Profesora, busca el mío, pues ahí. Sí, teacher, ahí sí, profesor. Me acordé la de teacher. Ya inicia, señor Bernaza. Conmutadores que pueden ofrecer una eficiencia de un 70 o 88% de una tecnología síncrona. Aumenta la eficiencia entre 5 y 10 puntos más a llegar a un 95% en algunos diseños, dependiendo de la elección de los componentes y de los diseños. Sin embargo, el circuito regulado CC y CC es en el modo conmutado es más complejo, en el que el diseño regulado lineal de 3 terminales reguladas en modo conmutado necesitan de una componentes magnéticos, inductos, condensadores, diodos, circuitos de compensación y a veces MOSFET de externos. Siga la profesora, disculpe. Los lineales. Tecnología ofrece una solución disponible en una escapulada de montaje superficial que es extremadamente compacta, ocupa tan solo un área de 6.25 milímetros por 6.25 y tiene una altura de tan solo de 2.3
3 milímetros del perfil delgado en comparación con un circuito regulado de líneas dispositivos de más simple también como eficiente debido a su tecnología en modo conmutado. Sí, profesora, disculpe. Espérate, déjame ver un ratito, déjame ver la sala. Sin embargo, un circuito regulado de CC en modo conmutado es más complejo que el diseño de un regulador de línea de 3 terminales. Un regulador en el modo conmutado necesita de un componente magnético, inducto, condensadores, diodos, en un circuito de componentes que a veces necesita un MOSFET externo. Profesora, ¿retrocedió? Ah, ya, profesora. No. Dale, profesora. Convertidores Booth. Los convertidores Booth DC por DC son circuitos capaces de transformar niveles de voltaje en otros usando elementos como bobinas y capacitores almacenadores temporalmente de energía en ellos que descargándolos de forma que los niveles de voltaje finales son buscados. La forma en cómo se convierte el voltaje es forzado a aquel que se almacena suficiente energía en las bobinas o capacitor y después de obtener un tiempo de cambio polarizada a los dispositivos a la disposición de dichos elementos para descargar esa misma energía acumulada en la salida. Los convertidores DC y DC son circuitos capaces de transformar en niveles de voltaje en otros usando elementos como bobinas y capacitores, almacenadores de temperamente energía, en ellos descargándolo de tal forma que los niveles de voltaje final son buscados. Esa es la última diapositiva que está ahí. La finalidad de los convertidores BUF y BOFUF recibe una tensión de CC de entrada y obtener una salida de nivel de la tensión de CC diferente. En otro sea al bajar aumentar la tensión según sea necesario para la aplicación del diseño del convertidor BUF o BOF. Es similar a de los convertidores BUF y análisis conceptual del convertidor BUF en el convertidor BUF también llamado convertidor Fleabag inverso, convierte una tensión entrada a una tensión de salida negativa regulada a la que puede ser mayor o menor que el valor absoluto de la tensión entrada 9 en la figura 2, según muestra la diagrama de la tensión entrada 9. Dice, los circuitos básicos que se están conformando en el MOF Q y en el diodo D, que hará la función interruptor de un inductor L y en un capacitor C, y la resistencia R conectada en la paralelo 12 y 13. Esto quiere decir, profesora, que es necesario tener estos elementos para poder así conformar un circuito basados en muchos aspectos, como decir en un televisor. Si no le ponemos un circuito o un diodo que rectifique la energía, estos elementos se pueden sobrecalentar o quemar, o la misma vez puede suceder una explosión. Ya, profesora. A ver,
Los convertidores box. ¿Qué tipo de convertidores son? Los convertidores. ¿Cómo, profesora? Disculpe la pregunta. Los convertidores box. ¿Qué tipo de convertidores son? ¿Box o box? CC, profesora. No. ¿Qué tipo de convertidores son los convertidores box o box? ¿Qué función hacen los convertidores box? Convierte la tensión de entrada a una tensión de salida. ¿Pero en qué? ¿Ah? O sea, es Yo como quiero una saber, como que yo regula. quiero saber la función que hace el convertidor box. ¿Qué función hace el convertidor box? Tú dices que convierte la señal de entrada en señal de salida, pero ¿en qué? ¿En qué la está convirtiendo? Tienes que saber qué función realiza el convertidor box. Una corriente continua. Los convertidores son de corriente continua, ¿sí? Que son de corriente de CC a CC. Pero ¿qué función están realizando esos convertidores box? De transformar. ¿Pero en qué la transforma? Sabemos que los convertidores box son convertidores elevadores. Los convertidores box van a elevar el voltaje de entrada. El voltaje. Van a elevar ese voltaje de entrada a un voltaje de salida, pero lo van a elevar. Ya no el voltaje de entrada va a ser el mismo que el voltaje de salida, porque estás utilizando un convertidor box. Por eso te pregunto, ¿qué función o qué tipo de convertidores son los box? ¿Sí? Bueno, gracias. Creo que hay una persona. Déjame dejar un ratito. Gracias, profesor. Ok. No hay nadie aquí en la sala. Pensé que había alguien. Profe, si se acaba el tiempo nos volvemos a conectar con el mismo link. Sí, señor. A ver. Gracias. Yo descargué 3. No sé de quién será de aquí. El último es el mío, profesora. ¿Y el que va ahí de quién es? El mío, profesora Méndez. Ahí está el señor Méndez. Muy buenas noches, profesora. Buenas noches, compañero. El tema indicado que yo he escogido... Profesora, disculpe que le interrumpa, es que no se escucha muy bien. ¿No me escucha a mí o no le escucha al señor Méndez? A mi compañero, profesor. ¿Me escucha, compa, ahí? ¿Me escucha? Se escucha bajito. ¿Y ahí? Igual. ¿Me escucha? Sí, compañero, ahí sí. Ya, gracias. El tema que yo he escogido es el convertidor de reducción Buck. Bueno, comenzaré. El convertidor reductor o convertidor Buck, del inglés Buck Converter, es un convertidor de potencia DC-DC, sin aislamiento galvánico, que obtiene a su salida una tensión menor que a su entrada. El diseño es similar a un convertidor elevado, a Buck. También es una fuente conmutada con dos dispositivos semiconductores, transistor y diodo, un inductor L y un opcionalmente a un condensador a la salida. Ahí, como podemos ver, está en la imagen un esquema básico del convertidor Buck. El interruptor suele ser un MOSFET. Bueno, Puede. esto tiene sus divisiones. Prosiga, cambia, por favor. Los modos de funcionamiento del convertidor reductor Buck. El convertidor reductor genera una tensión mediante la salida inferior a la tensión continua de la entrada. Si estuviera el convertidor con una carga
puramente resistiva, que se considerará que el interruptor es ideal al ideal y se supondrá constante a la tensión instantánea de entrada. La tensión mediante de la salida B se puede calcular en una función del ciclo del trabajo según la expresión. Se observa que se puede controlar la tensión B variando la relación con la del interruptor y esta varía en línea. ¿Profesora, puede cambiar? Bueno, aquí tenemos el modo continuo. Aquí habla sobre el convertidor, se dice que está en modo continuo si la corriente pasa a través del inductor. Nunca baja a cero durante el ciclo de la conmutación. En este modo, el principio de funcionamiento es descrito por el cronograma de la figura 2. Bueno, en la figura que anteriormente la profesora cambió, se dice que esta evolución de la tensión y corrientes con el tiempo en un convertidor reductor, ideal en modo continuo. Bueno, voy a explicar sobre el modo continuo. Decimos que en el modo continuo alguna de las cosas de las cantidades de energía requeridas por la carga de una tal pequeña que puede ser transferida en un tiempo menor que el periodo de conmutación. En este caso, la corriente a través de la bobina cae a cero durante una parte del periodo. La única diferencia con el funcionamiento descrito antes que el inductor esté completamente descargado a la final del ciclo de conmutación. Bueno, aquí podemos ver en la figura, dice evolución de la tensión y corriente con el tiempo de un convertidor Buck ideal en modo discontinuo. Muchas gracias por su atención, compañeros, profesor. En los convertidores, porque usted solamente habló de un solo tipo de convertidor, que fueron los Bucks. En esos convertidores Bucks, ¿cuáles son los elementos que conforman ese circuito? Profesora, el transistor y el diodo. ¿Qué más? Los semiconductores, pues podría ser. Verá que usted mostró un circuito y en esos circuitos hay ciertos elementos. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son esos elementos que conforman ese circuito reductor Bucks? Sí, pues en la primera imagen se podría apreciar el transistor y el diodo. Ya teníamos un transistor que